Gloria a Dios. Santo, santo. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Aleluya. Alabando el dulce nombre de Jesucristo, glorificándolo por sus misericordias, exaltándolo por su bondad, por su amor. Hermano, empieza a alabar a Cristo. Empieza a alabar el que vive, reina para siempre. Aleluya. Empieza con palmas, déjale palmas de alabanza, iglesia. Oh, dígale, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi amor, tú eres mi prometido, tú eres todo, 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 eterno Dios. Oh, iglesia, ¿quién ha venido a celebrar a Cristo? Dije, ¿quién ha venido a celebrar a Cristo? Si ha venido a celebrar a Cristo, empiece a alabarlo, empiece a decirle que ha venido a contemplar en su grandeza, he venido a contemplar su maravilla, he venido a decir, Señor, que tú eres Dios, eterno Rey, soberano, aleluya. Oh, Él es, aleluya. Levanta tus manos, levanta tu corazón, vamos a orar juntos. Vamos a decirle aleluya. Vamos a decirle aleluya. Río de vida está fluyendo en nuestro amor. Oh, sí, Señor. Llevando vida, llevando paz al corazón. Para poder compartir tu fluye hoy.
1 al 18. La palabra de Dios dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después que apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que nos hable hoy su palabra, la palabra que necesitamos para ser alimentados y edificados. En el nombre de Jesucristo, en esta tarde ya, Señor, te damos gracias porque nos concedes estar aquí hoy, recordando el más sublime de los eventos, Señor, que la humanidad no ha podido comprender, pero que sigue siendo, Señor, la fuente de nuestra fe, la base de nuestra esperanza, Señor, de todo lo que en ti esperamos y creemos. Ayúdanos para que hoy seamos bendecidos con tu palabra. No te pedimos que bendigas tu palabra, esta es bendita porque procede de ti, pero bendice nuestras vidas a través del mensaje que en tu sagrada palabra, Señor, nos ha dado. Permite que hoy salgamos de este lugar con una nueva actitud, en verdad, Señor, habiendo comprendido aquellas cosas que aún han permanecido ocultas para algunos de nosotros. En el nombre de Jesucristo, háblame a mí, Señor, porque yo necesito ser por ti bendecido en esta hora. Gracias por Jesucristo. Amén. Antes de que se siente, voltee a su lado, a su alrededor, salude a sus hermanos, a las personas, denles una palabra de bienvenida. Y dispóngase a oír palabra de Jesús, el Señor. Durante toda la semana, los canales de televisión, al igual que la mayoría de los grupos cristianos, estuvimos ocupados en recordar los eventos
de lo que tradicionalmente es conocido en el mundo cristiano, dije tradicionalmente, como la Semana Mayor o la Semana de la Pasión de Cristo. No hay ningún pecado en hacer esto así, o en hacer un recordatorio. Pero cuando es simplemente una celebración sin sentido, sin reflexión, sin la búsqueda real de encontrarnos con la voluntad de Dios y tener la disposición de someternos precisamente a su voluntad, ahí es vacío. Es simplemente algo vano, algo que no edifica, algo que no ayuda. Nosotros debemos no simplemente recordar estos eventos, que la Biblia los menciona los 365 días del año, y que podemos acudir a ellos, y pudiéramos, y lo hacemos de hecho, en la práctica, en esta iglesia, de manera muy constante hablamos del sacrificio de Jesús y de los méritos de esa obra, ¿verdad?, en beneficio de la humanidad, porque el Señor no lo hizo para Él ser edificado o bendecido. Él es Dios. Él lo hizo realmente por el amor que nos tiene a la humanidad entera, a la creación toda, y ese es el motivo. Y hoy, si ustedes me permiten, quizás un título muy pomposo o quizás un tanto arrogante o engreído es el tema que he escogido para, o que me ha dado el Señor, no voy a decir escogido, que me ha dado el Señor para compartir con ustedes: la resurrección de Cristo y de la fe. Alguien dirá: ¿y por qué de la fe? ¿Que no es suficiente hablar sobre la resurrección de Cristo? Pues mire, ya hemos comenzado a leer la palabra, y la palabra sola nos presenta un cuadro que algunos de nosotros a veces no nos detenemos a considerar. Lo vemos de manera muy por encima, y a veces nos sentimos conmovidos cuando alguien nos impresiona, o vemos una dramatización a través del cine, o no se han hecho muchos dramas aquí, pero a veces se hacen dramatizaciones para representar lo que fueron los sufrimientos. Hay lugares donde inclusive de manera física, de manera literal, así, algunos se dejan crucificar como parte de una promesa que han hecho, el sentimiento religioso que los mueve a hacer tales cosas, representaciones, y la gente se conmueve, y algunos inclusive se lastiman en verdad, se hieren el cuerpo, otros simplemente gimen y se desesperan, se desmayan, y los tienen que llevar, ¿verdad?, a darles atención especial. Pero pasan estos días, y entonces curiosamente luego vienen los días de ¿qué? Cuando pasa la cuaresma, ¿qué? Luego vienen los días de la fiesta, ¿verdad? En el mundo que no es cristiano, celebran un carnaval primero y después se entregan, y después arrepentidos vienen, ¿verdad?, para darse golpes de pecho. Esas son prácticas especialmente de los países latinoamericanos o hispanos. Aquí en los Estados Unidos, pues fuera de la terrible celebración que hacen por allá en el estado de Luisiana, que hacen una especie de carnaval, pero ahí el carnaval creo que es todo el año, la gente siempre vive entregados a lo mismo. Pero hay quienes en verdad no lo entienden así, y entonces se conmueven, pero luego pasa esto y la conmoción o el sentimiento mengua, y todo vuelve a la normalidad y todo el mundo vuelve a lo mismo. La historia vieja del pueblo de Israel, que cada año venían al templo para traer un cordero sin ningún defecto para ser sacrificado, a fin de que la muerte del mismo representara, o de alguna manera los libertara de la carga que ellos traían sobre sí mismos por la vida tan equivocada, que aunque tenían un conocimiento de Dios, de las Escrituras, y tenían un pacto, o Dios había hecho un pacto con ellos y ellos con Dios, de todas maneras vivían una vida desenfrenada. Hay tantas cosas que la Biblia no menciona de manera abierta, pero que eran prácticas comunes entre los judíos. Les voy a decir una para que se espanten. La Biblia habla de
el no cometer el adulterio como uno de los mandamientos dados por el Señor a través de Moisés, como parte de los 10 mandamientos. Sin embargo, en el pueblo de Israel era algo como no muy difícil de ser encontrado. A los hombres generalmente no se les juzgaba cuando eran encontrados cometiendo actos como estos. ¿Sabían eso? Pero a las mujeres había que matarlas a pedradas. Qué curioso, ¿verdad? No porque la Biblia lo permitiera, sino porque la tradición los había llevado a tergiversar, a hacer que las cosas dijeran de manera distinta. ¿Quién nos dio permiso? ¿Quién nos hizo diferentes a los hombres de las mujeres? ¿No nos hizo Dios el mismo a todos? Sin embargo, bueno, la tradición pervierte muchas veces el mensaje mismo, el sentido de las Escrituras. Pero bueno, vamos otra vez. El pueblo de Israel era un pueblo entregado, muy religioso, pero se daban permiso para tantas cosas, pero tenían luego una tradición o algo que establecía la Escritura, pero para ellos ya era una tradición ir con un cordero, entregarlo para que lo sacrificaran, y la sangre con ella los rociaban con un hisopo, les daban una rociadita y ya con eso eran purificados y el pecado había sido perdonado. Eso lo estableció Dios como un acto de misericordia, pero ellos lo permitieron y nunca se arrepintieron. Por eso el Señor dijo, como hace algunos días predicaba un mensaje aquí para ustedes, el Señor hablando a través de su profeta, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, dice de manera clara que quitaría de ellos el corazón de piedra y les pondría un corazón de carne, y escribiría su ley, la ley del Señor, en sus corazones, para que ellos pudieran andar en los caminos del Señor. Ya no una ley escrita en tablas de piedra ni en libros para que fuera algo externo, sino una ley que desde adentro, el Espíritu de Dios mismo, que estaría desde adentro hablando. Y la iglesia ha tenido esa experiencia en este tiempo. Pero ¿sabe usted? Aún del Espíritu Santo, algunos de nosotros hemos hecho caso omiso. Ahorita que escuchaba a los niños cantar, cuando decían que creen, nosotros creemos en el Espíritu Santo, pues hay quienes ya ni siquiera en esto, ¿verdad? Es poco lo que a veces mencionamos, o el Espíritu del Señor poco se mueve a veces entre nosotros, no pasa a veces de ser un momento de euforia o de cierto gozo. Pero ¿hace cuánto tiempo de veras no lo toma el Espíritu y se entrega plenamente usted de la adoración al Señor, hasta que el Espíritu de veras le permite ser completamente liberado? Y eso es algo que tenemos que volver a retomar. La iglesia tenemos que volverlo a enfatizar. A veces como que el reloj es el que marca más bien nuestra estadía o nuestro tiempo aquí. Y bueno, yo estoy de acuerdo, debemos de ser un pueblo ordenado, pero debemos de permitir que el Espíritu, venimos a entregarnos al Señor, y lo hacemos solamente una vez. Y qué curioso, los que menos venimos somos los que más rápido nos queremos ir, porque perdimos el contacto. Ese es el problema. Pero mire, a nosotros, a través de la historia y a través del tiempo, mirar hacia atrás, aquella piedra que cubrió el sepulcro en el que el cuerpo de Jesús fue puesto, a nosotros ya no nos conmueve mucho, y vamos a empezar. Me voy a ir apoyando y ustedes pueden empezar a ver algunas cosas. Nosotros ya no nos... El viernes de la muerte del Señor, según la tradición misma y la historia, fue un día muy tremendo, ¿verdad? Fue el día en el que el Señor fue crucificado, según está escrito. Y aquel día, yo me atrevo a decir o a afirmar, y esta es la razón del título del mensaje, que el Señor Jesucristo moría, pero junto con Él moría también el cristianismo mismo, y era sepultado junto con Él. En aquella tumba estaba acabando el cristianismo. La fe estaba muriendo junto con el Maestro. La fe de aquellos que inclusive lo habían acompañado,
los que lo habían escuchado y habían manifestado inclusive de manera abierta promesas de entregar la vida misma por el Señor, estaba acabando. Nosotros ahora no nos conmovemos cuando leemos este tipo de historias y cuando acudimos a la Biblia. Ya conocemos la historia, ya sabemos que aquella piedra que cubrió la tumba, que cubrió la entrada del sepulcro en donde fue puesto el Señor, pues poco significado tiene ya para nosotros. Sabemos lo que va a suceder. Nosotros sabemos lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Bueno, ya miren, lo cantamos, inclusive hablamos de la resurrección y cantamos y nos alegramos. Y hoy por la mañana el hermano Zavala nos motivaba para decir, algunos de nosotros no hemos aprendido a celebrar un evento tan importante como es la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero la celebración es mucho más que un momento de euforia, vuelvo a insistir. La celebración debe ser algo que marca la vida del hombre de una manera tan fuerte, tan importante, tan impresionante, que no puede seguir siendo el mismo nunca. El que ha tenido un encuentro verdadero con el Cristo de la resurrección no puede seguir siendo el mismo. Es un hombre que ha sido transformado, que ha sido hecho, como la Escritura dice, una nueva criatura. Cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, no había un solo ser humano que creyera que Él se habría de levantar del sepulcro antes del juicio final. ¿Sí lo ha pensado? No había un solo ser humano. Nadie creía. No te detengas tanto en las imágenes, que van a pensar que andamos por otro rumbo. Digo, hay que ponerlas, pero no le des tanto énfasis. Solo son ilustraciones para nosotros, advierto. Solo son ilustraciones. Nadie retrató nunca al Señor Jesús. Y dije retratar, que retratar no es tomar una cámara. Retratar es pintar una cara. Ese es un retrato. Lo otro es una fotografía. En español existen dos expresiones: retrato y fotografía, distintas la una de la otra. Y un retrato es la cara plasmada en pintura por un pintor en una tela. Ese es un retrato. Pero nosotros a veces le llamamos retratos a una cosa y a la otra, ¿verdad? No, fotografía y retrato, dos cosas distintas. Si no lo sabía, apúntelo y acuérdense que yo se lo dije, para que si me equivoqué, me lo echen cara. Vuelvo otra vez a decir, no había una sola persona que creyera que el Señor se iba a levantar. Así, ni los que estuvieron con Él, ni los que anduvieron con Él de día y de noche, los que lo vieron hacer milagros, los que lo vieron multiplicar los panes, los que lo vieron caminar por las aguas y se espantaron. Ellos mismos no creían en aquello. No creían que Jesús se iba a levantar. Los apóstoles y los discípulos, la verdad, después de la muerte del Señor, se encontraban en una crisis tan terrible, quebrantados a causa de las cosas que habían ocurrido con el Maestro. Lo que menos esperaban era que precisamente el Señor fuese a resucitar. Manuel, dale vuelta, hijo, porque yo ya te quedaste atrás, dale otra más. Ahí, porque ya vamos al momento en que está. Sí, una fe que estaba en crisis, esa era la verdad. Era una crisis terrible. Todos los que lo habían seguido lo abandonaron. Y lo abandonaron desde el momento mismo en que fue aprendido. Allá desde el jardín del Getsemaní, desde allá empezaron a huir. Lo dejaron solo. El Maestro lo dijo: esta noche ustedes me van a abandonar, porque está escrito: heriré al pastor de las ovejas, y las ovejas serán dispersadas. Se dispersarán las ovejas. Pedro le siguió, porque Pedro le prometió y le dijo: Señor, yo no te voy a dejar, yo te voy a seguir hasta la muerte misma. ¿De verdad, Pedro? ¿Tú me vas a seguir hasta la muerte? Mira, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante,
tú me negarás. ¿Cuántas veces? ¿Se recuerdan el relato? 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. Antes de que el gallo cante 2, dice otra de las versiones, tú me negarás 3 veces. Pedro le siguió hasta el palacio del sumo sacerdote, pero solo fue para ser más avergonzado todavía, porque allí lo negó. Y con tristeza tuvo que admitir que no era tal el amor que él había dicho que tenía por el maestro. Juan mismo, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del maestro, él lo acompañó también, él lo siguió hasta el palacio también del sacerdote, y fue más allá, fue hasta el Calvario mismo, pero solo para ver decepcionado que en contrario del reino mesiánico, solo hubo muerte. Vio cuando el maestro, Juan esperó quizás, estaba allí junto a la cruz esperando que el maestro bajara, así como decía aquel ladrón que estaba junto a él y que decía, si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, desciende, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz y sálvanos a nosotros. Y quizás Juan abrigaba el mismo pensamiento, tenía la misma manera de pensar, porque esperaba quizás que el maestro en cualquier momento bajara y dijera, ven, yo soy más fuerte y poderoso y voy a establecer mi reino. Pero no fue así. Resulta que Juan mismo miró con tristeza que la muerte se dio en la vida de Jesús, y expirando, cuando expira el maestro y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, murió. La pregunta natural en estos casos es, ¿qué más podían esperar los discípulos acerca de nuestro Señor Jesús? Habiendo muerto Él, ¿podían esperar algo más? ¿Alguno ha resucitado de los muertos? ¿Ha regresado de la tumba? No. ¿Ha regresado alguien de la tumba? No. Ya no esperaban nada. Ya no había nada que esperar. Ahora lo que empezaba a preocuparles más bien era que tendrían que regresar a las casas y a los trabajos que habían dejado y empezar a sufrir la vergüenza de la burla que harían de ellos sus familiares, sus conocidos, por haber sido tan ilusos, tan tontos, de haberse dejado enredar por un pretendiente Mesías. Y ahora ya muerto, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde están las cosas? Se acabó todo esto. Lo que pasó el día de la resurrección, lo hemos leído en este capítulo 16 de Marcos, y si no dijéramos nada más, si vamos paso a paso examinando las palabras, miren, lo primero que les quiero decir es, las mujeres que tanto amaban al maestro y que siempre andaban junto con él para servirle, ellas no creían en la resurrección de Jesús. ¿Creen ustedes que creían que iba a resucitar el maestro? ¿Alguien cree que las mujeres creían que el maestro iba a resucitar? Si hubieran creído, no hubieran ido con las especias aromáticas el día de la resurrección, preocupadas por la piedra que estaba cubriendo la entrada de la tumba, porque iban entre ellas hablando y decían, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién moverá la piedra? Porque la piedra es demasiado grande. Ellas no creían, definitivamente no creían, no querían verificar la resurrección, sino más bien querían embalsamar el cuerpo. Y cuando llegaron y vieron la tumba vacía, ustedes creen que se alegraron mucho y empezaron a brincar dando gloria al Señor, celebrando la resurrección. Se consternaron, se entristecieron, creyeron que el cuerpo había sido robado, que se lo habían llevado a algún otro lugar. Ese es el relato bíblico, esto no lo dice la Escritura de manera clara. Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa.
Pero miren, Juan todavía nos da más información acerca de esto. Y él dice, Juan nos dice que el maestro se presentó a donde estaba todavía la mujer allí. María Magdalena estaba perpleja, sin poder entender y entristecida, llorando. Y el maestro le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella inmediatamente, sin voltear siquiera a verlo, lo recriminó y le dijo, Señor, pero no porque le llamara Señor en el sentido de cómo se le llama a Jesús. Si tú le tomaste, o sea, si tú te llevaste el cuerpo, dime por favor dónde lo pusiste para yo ir a tomarlo. Yo lo llevo a otro lugar. Ella nunca pensó que el que le estaba hablando era el Señor mismo resucitado. Aunque los ángeles les habían dado previamente un mensaje, ni aún a él creyeron. El ángel de Dios estaba allí dentro, sentado precisamente, o estaba allí a la entrada, del sepulcro, y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, sí, allá mismo en el interior, y se asustaron mucho. Y aunque él les dijo de manera clara, él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, vengan y vean el lugar en donde le pusieron. Pero ellas no creyeron eso tampoco. Son cosas difíciles de aceptar, no es fácil. Para la humanidad este tipo de situaciones no son fáciles de ser admitidas. Mire, los apóstoles mismos, cuando ellas regresan y les dicen en lo que ya después de que han recibido, inclusive María Magdalena ha tenido el encuentro con el maestro, vienen y les dicen, estaban ellos allá también lamentándose y luego pues preocupados, ¿qué irían a hacer? Atemorizados, porque ahora si ya mataron al maestro, ¿qué va a pasar con nosotros? De seguro que nos va a pasar lo mismo, vale más que salgamos de manera disfrazada, nos ocultemos lo mejor posible y nos vayamos. Ya algunos se habían ido, ya habían aprovechado la oportunidad y ya se habían ido, ya estaban fuera, ya no querían estar en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad muy difícil, los judíos que la habitaban eran muy celosos y siguen siendo celosos todavía. Sin embargo, las mujeres regresan, los encuentran y les empiezan a decir, les dan el mensaje de la resurrección, el mensaje de los ángeles. Ahora, fíjense bien, aquella incredulidad que ellos tenían, pues no tenía razón. El Señor Jesucristo muchas veces les había ya dicho que Él habría de tener que sufrir la muerte y que tendría que resucitar al tercer día. Esa era la palabra que el Señor les había dicho muchas veces. Mateo 17, verso 22 y otras porciones más anteriores. Verso 22 y 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Cómo dice? Le matarán y le matarán, mas al tercer día. ¿A qué día? Al tercer día resucitará. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Habrían de resucitar precisamente. Y ellos se entristecieron cuando el Señor les dijo esto. Y puedo leerles más porciones bíblicas que hablan acerca de esto, como de manera clara el Señor les anunció que había de ser muerto, pero que habría de resucitar al tercer día. No tenían razón para tal incredulidad. ¿Que el maestro venía a enseñarles fantasías? El problema no es nuevo, el problema es viejísimo. A veces hemos juzgado nosotros al Señor como contador de historietas. ¿Sabe lo que es una historieta? Una historieta es una historia inventada, una fábula, algo que no es real. Y así juzgaron sus discípulos al Señor. Pero no crean ustedes que nada más ellos, usted también. Ay, ya me metí acusador. Es
Es que si le creyéramos al Señor, otro gallo nos cantaría. No el gallo del día, de la negación. Nos cantaría un gallo de victoria. El problema es muy antiguo, hermanos. La fe murió con Jesús, en verdad. Y algunos de nosotros que inclusive cantamos acerca de la resurrección, solo creemos en un Jesús de la literatura. Y nos gusta ver las gráficas que ponen en las películas que se filman sobre la vida de Jesús y especialmente sus sacrificios, sus sufrimientos, pero no deja de ser más que eso. Para algunos, Cristo no se ha levantado de los muertos. No creen en un Cristo vivo. No creen en un Cristo que tiene poder para cambiar las vidas. La palabra de Jesús es una palabra, pues, que no se admite o no se acepta de manera plena, aún por los que nos proclamamos cristianos. Desgraciadamente esto es verdad. Si en verdad creyéramos plenamente en la palabra del Señor, haríamos lo que Él dijo. ¿Cuál fue el requerimiento de Jesús para los que querían seguirlo? Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué es eso de nieguese a sí mismo? Es decir, yo no me llamo fulano de tal. Eso es. O tiro mi ID porque no sirve para nada y ahora ya no soy nadie más así. Eso es negarse. O yo no soy, como dijo el que. Amados hermanos, el problema siempre ha sido el mismo. Los apóstoles no creyeron en el mensaje del Señor. Las mujeres tampoco creyeron en el mensaje del Señor. ¿No fue claro el maestro? A la verdad, el Hijo del Hombre va conforme a lo que está escrito acerca de Él. Es necesario que se cumpla en mi vida lo que está escrito en los libros de la ley y de los profetas y los salmos, dijo el Señor, porque aún los salmos también. Sin embargo, no hubo tal fe. Empezó Jesús a tener que aparecérseles de manera individual o de manera separada. Y dice la Escritura, según el relato de Lucas, Lucas es el más descriptivo en cuanto a estas cosas. Dice que luego que resucitó el Señor, empezó a aparecérseles, ya no solamente a las mujeres que fueron las primeras que atestiguaron la resurrección del Señor. Luego el Señor se les apareció en el camino, caminando como uno más de los caminantes, a dos discípulos que iban hacia una aldea, la aldea de Emaús. Y allí se les acerca y les pregunta: ¿qué pláticas son las que tienen entre ustedes? Y voltearon y los miraron con una mirada de muy malos amigos. Dijeron: ¿qué acaso eres tú el único extranjero que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? Todavía lo regañaron. ¿Qué no has sabido o no oíste de Jesús Nazareno, varón piadoso, un hombre pues poderoso en palabra y en obras? ¿Cómo fue muerto? Y lo empezaron. Y los mira Jesús y empieza y les devuelve el regaño y dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer las cosas que antes fueron escritas. Y les empieza a hablar: ¿qué no fue escrito antes? Y les empieza a citar la Escritura y empieza a pasar. Y cuando llegaron a cierto lugar iban ya muy interesados, porque el mismo maestro les iba sacando precisamente la palabra en la que ellos mismos ni siquiera estaban acudiendo o queriendo confiar, y haciendo como que seguía de paso. Y ellos le dijeron: no te vayas, Señor, quédate con nosotros, mira, ya se hizo muy tarde, descansa aquí con nosotros, te invitamos para que además comas con nosotros. Lo que querían era seguir oyendo aquello que les traía esperanza de nueva cuenta. Pero luego, estando con ellos, el Señor, al dar gracias por el pan, abrió los ojos de ellos y se dieron cuenta cuánta ceguera puede uno sufrir, y no física,
Desgraciadamente, la enfermedad, la peor enfermedad que la humanidad puede tener, y la iglesia misma, es el ser cegados espiritualmente. Porque decís veis, porque decís que ves, entonces ahora sois más culpables, dijo el Señor a los religiosos en su momento. Luego viene el Señor y estando ellos reunidos allí todavía, pues discutiendo, porque Pedro y Juan mismos se habían levantado a la carrera para ir a ver el sepulcro y encontraron que efectivamente estaba vacío. No estaban allí ya más, no estaba más el cuerpo, estaban solamente las sábanas con las que habían cubierto al maestro, en lo que lo habían envuelto, pero bien acomodadas y dobladas, puestas allí. Pero ellos no, aún así regresaron y efectivamente el cuerpo del maestro no está en la tumba, dijeron. Sin embargo, eso a los demás pues no les llamó la atención, pues se lo han de haber robado, los romanos han de haber abierto la tumba y lo echaron fuera. Pues acuérdense que la tumba ni le pertenecía a él, no le pertenecía, era de un rico, pues no podía prestársela por siempre. Ellos seguían con ese pensamiento cuando el maestro aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y esa porción de Lucas 24:36 en adelante me llena tanto, porque en ese momento ellos se quedan espantados y el maestro les dice: ¿por qué están espantados? ¿Por qué están asustados? Yo mismo soy. Ven, miren, vean que yo mismo soy. No soy un espíritu. Los espíritus no tienen ni huesos, ni cuerpo o carne, como ustedes ven que yo tengo. Y todavía para que quedaran un poquito más tranquilos, les dice: ¿tienen algo de comer allí? ¿Tienen algo de comer? Y le acercaron un pedazo o una parte de un pez, y comió delante de ellos. Quizás esperaban que al metérselo se fuera de paso al piso, porque el fantasma pues no podía retenerlo. Pero curiosamente lo masticó delante de ellos, se lo pasó y no vieron que cayera. La incredulidad es terrible, ¿verdad? Teniendo al mismo maestro delante de ellos, no creían. Y cuando viene Tomás y todos le dan testimonio de que el Señor había resucitado, Tomás dijo: ya, déjense de cosas, no estén con sus cosas. ¿Cuál resucitado? Si está bien muerto. Alguien vino y los apantalló aquí, hombre, los engañó, pero no era el maestro. Yo tengo que ver las heridas en sus manos, las heridas de los clavos en sus manos, y aparte tengo que ver la herida de su costado y meter también mi mano allí. Y estando en el alegato Tomás, aparece el Señor otra vez en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y Tomás voltea y lo mira y dice: Señor mío y Dios mío. Entonces sí, ¿verdad? Señor mío y Dios mío, porque me viste, creíste. Mira, no seas incrédulo, ven y mete tu dedo en las heridas de la mano. No, Señor, tú eres mi Dios y eres mi Señor. ¿Qué necesita hacer el Señor para que nosotros creamos? Desgraciadamente a veces los sentimientos de frustración y de incredulidad son más fuertes, son más grandes para algunos. Y nos hemos habituado, saben que de tanto a veces repetir la historia ha dejado de perder significado. Para algunos ya no tiene mucho significado, la hemos oído muchas veces, ya no lo sabemos muy bien. Y quizás ni siquiera la repiten ya como dice la escritura, al pie de la letra. Mejor fuera que la leyeran nada más y punto, no le anden agregando más nada. Amados hermanos, necesitamos leer la escritura a la luz de la guía del Espíritu del Señor, porque en la pura lectura a veces no tenemos, hemos perdido la capacidad. La leemos con nuestros ojos carnales, pero los espirituales no alcanzan a entrar en acción. El mensaje, hermanos, es tan importante. Hablar de la resurrección del Señor Jesucristo como el evento que marca la historia de una manera fundamental. Tenemos nosotros que reconsiderarlo de nueva cuenta. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor necesita confiar plenamente
en el Cristo vivo del que habla la Escritura. Hoy más que nunca. La vida nuestra no puede seguir siendo la misma. El mundo entero que se ha desbocado y que cada día está en una situación peor, y pareciera ser que la iglesia tenemos cada vez menos capacidad de influir. El hermano Zavala hablaba en la mañana dando testimonio, y por el otro lado también el hermano Antonio, hablando de la obra del Señor en sus vidas y de las herramientas que Dios nos ha dado, o el poder que tenemos. En la lección que estudiábamos también en la escuela dominical, en el grupo nuestro, hablábamos de la capacidad que Dios nos ha dado, el potencial que tenemos, el poder espiritual. Pero pareciera ser que la iglesia cada día tenemos menos capacidad de comunicar el mensaje de Dios, y hay menos capacidad para que se manifieste el poder de Dios. ¿Qué pasa? Como que la incredulidad ha venido introduciéndose, ha venido contaminando más la mente y tomando control de muchos de nosotros. Nos acostumbramos, la tecnología es buena, pero miren, ya no nos sorprende nada. Los milagros ya los vemos, pero a manera de tecnología. Ahorita todavía nos salen algunos artefactos que ya construyeron, pero al rato usted va a poder ir a su casa sin que tenga que salir de la suya, a la casa de sus familiares, y puedan estarlo viendo allí por arriba y por abajo y por todos los lados los familiares, y ver usted a los de su casa. ¿Milagros? ¿Teletransportación? No, pero sí hologramas, cosas como ellas, y otras cosas más que antes eran ficción, pero que ya son realidad de alguna manera. Competir, alguien diría, con lo que podemos ver, el Señor sigue siendo el mismo, hermanos, y su poder no ha menguado, y Él puede seguirse manifestando en este tiempo, y sigue teniendo el poder para levantar a los muertos, inclusive hacer oír a los sordos. Pero esto, hermanos, no es tan importante como el seguir transformando las vidas de los que han perdido el sentido de la existencia, de los que viven sin saber ya ni siquiera por qué viven. Vivimos en un tiempo en el que los zombies no son de esos personajes descarnados, contaminados con ciertos virus y que no se pueden morir. Los zombies son los que precisamente ya caminan, perdón la palabra, hipnotizados, trastornados, y que ni siquiera se dan cuenta de lo que hay en su entorno o en su alrededor, y no tienen más capacidad más que para estar perdidos con los mismos equipos electrónicos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es ver esto. Pero sabe que si Jesús no se levantó de los muertos, nosotros tenemos que decir que es vano lo que estamos haciendo. ¿No lo cree usted? Es vano. Pero bueno, independientemente de que Jesús se levantó, el que usted crea o no crea es fundamental, pero que lo crea con todo su corazón. Si usted sigue creyendo que usted tiene su fe puesta en un Cristo vivo, ya dijimos que los fundadores de la mayoría de las religiones del mundo, sea Buda, Mahoma, Abraham, como sea, están en las tumbas, pero el Dios o el Cristo o Jesús el Cristo no está en la tumba, ni lo han podido encontrar nunca. ¿Ustedes creen que si estuviera su cuerpo sobre la faz de la tierra no lo hubiera exhibido Satanás y tantos incrédulos que de lo que andan buscando es precisamente hacer callar la fe de cualquiera de los incrédulos como nosotros, los ilusos como nosotros? Pero ¿dónde está lo iluso? Yo sigo viendo el poder de Dios manifestado, hombres. Guillermo no tiene muchos días aquí con nosotros, pero ahora su rostro yo lo veo diferente al primer día que vino. Él, no sé si entendí o no lo entendí lo que me dijo cuando le dije, ¿qué le está pasando? Cuando me acerqué para orar con él, me dice, es que creo que tengo un demonio que me está afligiendo, me dijo. Si me dijo eso, Guillermo, no le entendí. ¿Malinterpreté? No, ¿verdad? Le está diciendo que sí. Pero ahora lo veo con mucha paz.
¿Y todo por qué? ¿Tan solo por una simple oración? No, por el actuar de Dios, por el accionar de nuestro Señor Jesucristo, que sigue haciendo obras maravillosas, que sigue obrando milagros. El que algunos de nosotros nos hemos vuelto incrédulos y tengamos al alcance muchos medicamentos que nos ayudan para mitigar el dolor, para ser liberados de ciertas dolencias, no quiere decir que el poder de Dios sea ineficaz. Quiere decir que nosotros hemos más bien acudido a lo más fácil. A lo más fácil. Antes de probar al Señor, antes de acudir a Él con verdadera fe, porque miren, creer verdaderamente, no queremos batallar, hermanos, no queremos muchos sacrificios de mente. ¿Para qué andar batallando tanto? Digo, mira, antes a mí me enseñaron a hacer palomitas, agarrar una olla, ponerle un poco de aceite, inclusive ponerle sal o mantequilla abajo, calentarla, echar los granos y estarle dando vueltas, cuidando que no se fueran a quemar. Y tenía que estar uno ahí, y se daba uno una que otra quemada, porque cuando brincaban las palomitas dentadas, traen todavía una parte allí, la cascarilla, que como estaba impregnada de aceite, al tocarlo a uno, se quemaba y quedaba uno pues con algunas quemaditas. ¿Para qué batallas tanto, hombre, ahora? Ya los venden en unos sobrecitos así, nomás le quitas el papel celofán, lo metes en el microondas, le aplastas ahí, porque además de ahí tienes que andar adivinando qué tiempo, ya dice ahí, popcorn. Y le aplastas allí, y al ratito, y se ve que la bolsa se infla. Nosotros somos esa generación que tenemos tantos privilegios que nos han afectado. Nos han afectado. La fe nuestra ha venido disminuyendo cada día más y más. Hay tanto medicamento y luego pues, hasta baratos están. Antes costaban un ojo de la cara. Digo, no, ahora se los regalan a uno, hasta los médicos. Vaya, consulta y luego dice, toma, te voy a dar estos, llévatelos, tómatelos. ¿Qué es más fácil? ¿Orar media hora para que se le quite el dolor de cabeza o tomarse 2 aspirinas? Si usted dice que orar media hora, le voy a decir que está usted equivocado. Pero le voy a decir que es más edificante y más eficaz cuando el Señor actúa y le quita el dolor directamente. Porque un dolor que el Señor quita es un dolor que no vuelve más a usted. Y es un dolor que además lo ayudó para que su fe se fortaleciera y aprendiera usted a vivir una vida de mejor calidad. Porque tomarse 2 aspirinas le quita el dolor momentáneamente, pero al rato le vuelve a dar. Y cuidado, que si el dolor no era de los que se quitan con analgésicos, puede que usted se muera. Porque si el dolor era producido por el demasiado estrés que usted trae y es que le está ocasionando alta presión, o porque trae el azúcar toda descontrolada por los problemas que tenemos, entonces puede que si se toma un analgésico no resuelva su problema real y eso le cueste la vida. Pero si el Señor le quita el dolor, no importa de cuál tipo sea, si es un aneurisma, si es alta presión, si es lo que sea, para el Señor eso no es problema. Él resuelve los problemas y los resuelve de raíz. Él no se anda por las ramas nada más. Así es que tenemos que volver otra vez a esto. Miren, el Señor prometió y dijo, según las palabras de Oseas 13:14, ¿qué dice ahí? De la mano del Seol, ¿qué? Los redimiré, los libraré de la muerte. Pero luego, ¿qué dice después? ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte. Y oh sepulcro, ¿qué? Yo seré tu destrucción. ¡Qué osadía!, ¿verdad? ¿Quién puede destruir la muerte? El que es el Todopoderoso. Así es, amén. Y mire, déjeme ir más allá. El Cristo del que habla la palabra del Señor es un Cristo que inclusive nadie le pudo. Si usted cree que los romanos lo mataron o los judíos lo mataron, está usted equivocado. Está equivocado. A Jesús nadie lo podía matar. Él es el Dios vivo.
Él es la vida misma. Sí, amén. Sí. Y según su palabra, en San Juan capítulo 10, verso 18, Él dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Así es. Nadie me quita la vida, o sea, nadie. Si usted cree que lo mataron los romanos, que la lanza, la vida del Señor, la vida del Dios eterno, no es la vida de un ser humano. A usted y a mí nos mata cualquier detalle, hasta de risa se muere uno a veces. ¿A poco no? Sí, hay quienes se han muerto de risa. Otros se mueren de hipo. Sí, se han muerto de hipo. Uno se puede morir por tantas tonterías, hasta por no saber algunos detalles. Pero Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Y nadie me quita la vida. O sea, nadie se la podía quitar. Ni el diablo podía quitarle la vida, porque Él no es el dueño de nada, aunque Él reclama. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. O sea, yo la pongo. Pero tengo poder para ponerla. Así es. Y también para volverla a tomar. Y esto Jesús lo demostró. Y si alguien no lo cree, pues mal para usted. Pero los que hemos creído en Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, hermanos, nosotros somos testigos del poder del Señor y podemos ver su obra. Y en los momentos de mayor angustia nos aferramos a Él, nos tomamos de Él, y el Señor entonces nos saca adelante. ¿Quieres saber cuál es el secreto del éxito? Su fe en el Señor. Así es. No su desconfianza, no su incredulidad. La incredulidad lo único que hace es matar a los hombres. Hay quienes inclusive se vuelven tan incrédulos que ya no creen ni en sí mismos. No creen ni en sí mismos. Por eso digo, ¿tiene caso una vida así, en donde no hay principios, ni valores, ni esperanza? Cuando muere la esperanza, muere el hombre también. Pero yo tengo confianza y espero un día pronto verlos realizados. El Señor va a venir conforme a su promesa. No solo se levantó, sino además que va a regresar para levantarme a mí también. Yo no sé a usted, pero a mí me va a venir a levantar por su obra, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Y si usted lo cree también, pues bien por usted, lo felicito y me uno con usted. Y le digo, hermano, sigamos adelante, sigamos bendiciendo al Señor, sirviéndole. Sus problemas no son suyos, entrégueselos al Señor y créale. Él tiene el poder todavía para seguir transformando situaciones, para cambiar las situaciones, no importa por lo difíciles que éstas sean. Él es la garantía de nuestra vida, no solo de nuestra redención. Él es la garantía de nuestra vida, es la base de nuestra esperanza. Decía el hermano, no es alardear, decía que somos muy machos, o antes éramos muy machos, perdón, y teníamos mucho miedo a la muerte, nomás se sabía de la muerte. Pero ahora, como sabemos y lo hemos dicho, que la muerte no es más que el pasar para continuar una vida en una dimensión distinta, la dimensión espiritual. Entre tanto se da la total redención. Y entonces hasta el cuerpo mismo habrá de ser levantado de la tumba y ser rehecho, transformado. Y se convertirá lo mortal en inmortal y lo corruptible en incorrupción. Eso dice la palabra, así está escrito. Y voy a terminar este mensaje leyendo las palabras mismas de Jesús, mucho tiempo después ya de haber resucitado. Mucho tiempo después. Y en Apocalipsis 1, versos 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Como dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es el Señor en el cual tengo mi confianza puesta. Lo invito para que usted la ponga en Él. Él es real y Él tiene para usted la respuesta.
Si usted tiene cualquier situación, lo invito para que crea en Él, para que venga y le hable. No importa cuál sea su problema. Enfermedades, cargas emocionales, cargas financieras. Bueno, el Señor puede ayudarle. Él es el Señor, en verdad. Y lo voy a invitar a que se ponga aquí. Que la fe resucite. Vuelvo, o sea, ¿creemos de veras? ¿Creemos? No lo diga como una declaración solamente. Porque si creyeres en tu corazón, todo el que guste venir al altar del Señor a traer sus cargas al Señor, lo invito en esta hora. Venga y hable con Él. Hable con su corazón, no solo con sus labios.